¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por acá? Déjenme contarles que hoy estamos aquí en Plot Twist y vamos a platicar de algunas cosas que son bastante interesantes. Así es que vamos a empezar. Nada más arrancamos la sesión de este lado de Instagram y pues arrancamos. Pero pues ya estamos listos para lo que hoy corresponde. Ya estamos aquí. Vamos a darle de este lado. Ya estamos. Bueno, ¿quién anda por aquí de este lado? Déjenme contarles que hoy les quiero platicar algo porque ya saben que estamos en otro asunto completamente distinto, algo completamente extraño, algo completamente nuevo, que se llama Plot Twist. De repente, en algún momento, terapia de storytelling se fue moviendo y se fue cambiando hacia este nuevo concepto que se llama Plot Twist. Y en Plot Twist vamos a estar hablando sobre historias, sobre cómo se crean las historias y sobre cómo vamos a platicar sobre el mundo del storytelling. Y entonces, lo que corresponde es que hoy les voy a platicar sobre un tema que es pues algo en lo que estamos ya muy metidos, que es el asunto de Halloween. Como saben, pues me lo contó la noche, ¿dónde está de este lado? Me lo contó la noche, pues sucede, es en octubre. Entonces es Halloween y estamos muy contentos porque estoy preparando cosas bien interesantes y cosas bien padres sobre Halloween. ¿Ok? Halloween, Día de Muertos, y es entonces cuando las presencias del más allá empiezan a acercarse y empiezan a llegar un poquito más de este lado. Así es que la parte interesante es que les voy a platicar hoy todo lo que vamos a estar haciendo durante los próximos días en, eh, pues en Azul Chiclamino, en Me lo contó la noche y en todos esos procesos. Pero les voy a contar un poquito sobre la forma en la que funciona, sobre todo, Me lo contó la noche, el podcast. Si ustedes ya lo escucharon, bueno, pues qué bueno. Y si no lo han escuchado, métanse a Spotify, Apple Podcast, a cualquier plataforma y escuchen Me lo contó la noche porque hoy toca, este mes toca darle espacio a las presencias del más allá. ¿Cómo están todos aquí en Instagram? ¿Qué tal? En Facebook, pues manifiéstense, como diría el padre Carras, pues para saber quiénes son. Y déjenme contarles que de lo que vamos a platicar el día de hoy es sobre esto, sobre cómo se crean los mundos fantásticos. ¿Ok? Y les voy a explicar un poquito de qué se trata este asunto de los mundos, de la creación de los mundos. ¿Ok? Hay diferentes tipos en los mundos en donde hablamos sobre en narrativas, en cuentos, en novelas, en películas, en todo. Tienes que crear un mundo desde cero. Y esa es la parte más padre de lo que es ser escritor, ¿ok? Porque en algún momento, de una u otra forma, eres una especie de Dios. Y entonces empiezas a crear mundos, ¿ok? Entonces tienes que idear cómo es ese mundo. Y no solo estoy hablando de mundos de fantasías. Cuando estás metido ya en el storytelling, tienes que crear los mundos en donde suceden todas las cosas. Y ahí es donde verdaderamente empieza el storytelling. Ok, vámonos ahorita sobre la parte narrativa, sobre la parte ficción, por decirlo de alguna forma. Y entonces tienes que crear un mundo. Ejemplo, Me lo contó la noche, es un sitio en donde es un mundo en donde los vivos y los muertos conviven. ¿Ok? Es un sitio en donde hay una cierta relación entre los vivos y los muertos. Esa es la primera regla que yo pongo cuando estoy creando mundos. Les recuerdo que estamos hoy platicando sobre la creación de los mundos, ¿ok? Preparen sus preguntas y todo lo que quieran. Los que quieran escribir, los que estén escribiendo, los que estén desarrollando toda la narrativa, de eso se trata. Entonces,
tienes que crear un mundo desde cero, ¿ok? Ese mundo se caracteriza por desarrollar por tener reglas. La primera regla es que esa barrera, y esto es lo que yo hago y creo en Me lo contó la noche, la barrera que divide a los vivos y los muertos, no es que no exista, sino que es muy frágil y muy delgada. Es tan delgada que ciertas personas podemos cruzar de un lado para otro. Y entonces la cosa se empieza a poner interesante, divertida, simpática o aterradora. Entonces la primera regla es que el mundo de los vivos y los muertos no está tan dividido como pareciera en la realidad, ¿ok? Entonces los de allá pueden venir para acá y los de acá podemos ir para allá. La primera regla. La segunda regla. Existe un mundo del otro lado, ¿ok? Los muertos, igual que los vivos, duermen, descansan, comen, conviven, etcétera. Esa es la segunda regla de mi mundo. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy creando una historia de Me lo contó la noche, voy siguiendo esas reglas. Y lo importante es que no puedo romper esas reglas. ¿Ok? Y hay muchas, muchas reglas más. Por ejemplo, eh, las emociones. ¿Ok? Hay sentimientos del otro lado. Entonces, los muertos siguen enamorados o siguen enojados o siguen de cierta forma. ¿Ok? ¿Cuál es esa llave? En mi mundo de Me lo contó la noche, ¿cuál es la llave para poder pasar de un lado a otro? A veces es un pacto, ¿ok? Un pacto que se hace con la muerte, un pacto que se hace con los espíritus, un pacto que se hace con el más allá, un pacto que se hace ¿con quién más? Con el diablo. Entonces, esas son las formas de ir para allá o de cruzar o de estar siendo. La siguiente regla es que hay una tentación, ¿ok? Ya sea por maldad o simplemente por entretenimiento, los seres del más allá hacen pactos con los seres del más acá y entonces los tentan, perdón. Eh, y entonces hay un proceso de enamoramiento, de engaño, en donde alguien cae. Y se trata de ver quién engaña a quién. Entonces, esas son las reglas. Les estoy explicando más o menos cómo se crean los mundos a la hora de desarrollar el storytelling. Entonces, ese es el mundo de los muertos. No estoy inventando nada. Esto es lo que hace Guillermo del Toro, lo que hace Stephen King, lo que hacen todos en realidad. Simplemente yo escojo de todo ese proceso cuáles son las reglas que yo quiero utilizar en mi mundo de Me lo contó la noche. ¿Ok? Pero hay otras realidades. Crear mundos no es nada más ese mundo de fantasía. Hay otro tipo de mundos, ¿ok? Está el mundo de las hadas, por ejemplo, los fairies. Entonces, ese mundo tiene particularidades. El mundo, por ejemplo, mágico, ¿ok? ¿Qué puede hacerse con la magia y qué no puede hacerse con la magia? Y después hay otra parte de la creación de los mundos. Por ejemplo, el mundo fantástico que se crea con El Señor de los Anillos. ¿Ok? Son mundos fantásticos en donde hay monstruos y en donde hay otro tipo de cosas. La hechicería es un mundo en donde hay que crear las reglas, ¿ok? Y las reglas, por ejemplo, son que un hechizo hace ciertas cosas, pero no puede romperse o sí puede romperse o puede hacerse. Hay dragones o no hay dragones, pero bajo qué condiciones existen los dragones. Y la parte del storytelling es esa parte, la creación de los mundos y sus reglas es la parte más increíble y divertida porque entonces empiezas a desarrollar todo ese proceso interesante. Cuando hablamos de negocios, ¿ok? Cuando hablamos de storytelling para negocios, hay otro proceso que es bien interesante porque las reglas son, por ejemplo, que en algún storytelling de negocios puedes crear ciertas reglas en donde la policía no pueda ir hacia por ti. ¿Ok? La policía pueda hacer o no hacer ciertas cosas. La policía tiene acceso a cierta tecnología o no. El mundo o la creación del mundo de los espías es muy importante porque pueden tener acceso a cierta tecnología y a otras cosas. El crear mundos fantásticos por ejemplo, de ciencia ficción. Tienes que poner reglas. ¿Qué sucede en el espacio? ¿Qué no sucede en el espacio? ¿Cómo son las criaturas extraterrestres o no? Entonces, la creación de mundos fantásticos
es algo bien importante y es probablemente la primera parte en el desarrollo del storytelling. Y es algo que se tiene que tomar y se tiene que considerar. Ok, platíquenme si tienen alguna duda, pregunta o se les ocurre algún comentario interesante, por acá, lo resolvemos. Pero de eso se trata básicamente. Yo diría que a lo mejor el 20% de una obra literaria o de una obra escrita o de un proceso es eso, la creación de de los mundos. Y después la parte complicada es cuando tú estás escribiendo es mantener esas reglas y no romperlas. Si se rompen esas reglas en algún momento, entonces quiere decir que estás en un proceso en donde el lector o tu audiencia va a perder el interés o se va a romper el encanto o se va a romper el hechizo que tú estás haciendo para invitarlo a ese mundo, a esa realidad que tú estás creando. Entonces, esa es parte de la creación de los mundos. ¿Por qué les platico esto? Esta es una de las invitaciones que yo quiero hacerlo. Les platicaba que dentro de octubre, pues es el mes de Me lo contó la noche. Y entonces lo que estoy haciendo, lo que se me ocurrió, porque mucha gente me estaba preguntando cómo desarrollar, cómo poder escribir o cómo hacer, se me ocurrió hacer un workshop que va a estar muy interesante. Van a ser 5 días en donde vamos a estar hablando precisamente de este tipo de cosas, ¿ok? El workshop se llama Dark Storytelling. Y entonces durante octubre vamos a estar déjenme leerlo, del 18 al 22 de octubre, una semana, un día a la semana, 5 sesiones, vamos a estar platicando y les voy a estar enseñando cómo contar esas historias. Ya sea, y esta es la parte interesante, ok, aquí está la información, en azulchiclamino.com está la información, pero ya sea que ustedes quieran contar, aprender a contar historias obscuras, tipo Me lo contó la noche, tipo Edgar Allan Poe, tipo Lovecraft, si ustedes quieren aprender a contar esas historias, este es un workshop divertido, es súper accesible, pero vamos a estar escribiendo historias. Si a ustedes no les interesa contar historias o escribir, de todas maneras va a estar muy interesante. Más tipo Netflix, así como para que vean, y no hay que hacer tareas ni mucho menos, pero para que estén como al tanto de todo lo que es crear una historia y cómo se van desarrollando y estructurando y generando las historias, cómo se crean los mundos, cómo se crean los personajes y cómo se crea todo el universo de tipo Me lo contó la noche. ¿Ok? Entonces acuérdense, estamos en octubre, ya empezó, ya vamos incluso casi a la mitad de octubre, madre mía. Y ahí viene todo lo que es Azul Chiclamino, Dark Azul Chiclamino, Me lo contó la noche y muchas otras cosas que son bien padres y bien interesantes. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Me preguntan de este lado, vas a dar en algún momento un taller sobre inteligencia artificial y ciencia ficción? Sí y no. ¿Por qué? Porque la teoría la conozco, porque todo el proceso, pero como saben, no me estoy enfocando ahorita en hacer ciencia ficción. Lo haré en algún momento probablemente y lo estaré estructurando. Pero sí, la creación de los mundos, la creación de los personajes, la creación de todos los procesos es muy similar al mundo oscuro de Me lo contó en la noche. Entonces, sí quiero hacerlo, pero probablemente eso lo estemos haciendo a lo mejor para diciembre, ¿eh? Para diciembre o para el próximo año. Pero sí vamos a estar haciendo algo así, ¿ok? Bueno, pues de eso tocaba hablar el día de hoy. ¿Cómo se crean los mundos fantásticos para el storytelling? Bueno, pues de esa forma. Así es que, plot twist. Mañana nos vemos y a ver mañana qué se nos ocurre platicar y seguimos con este proceso. Gracias a todos y pues nos vemos mañana.